A comienzos de los años 2000, en los barrios de Caracas empezaron a aparecer grupos pequeños que se reunían en plazas, canchas y casas comunales. Algunos repartían copias de la nueva institución impulsada por Hugo Chávez. Otros organizaban jornadas sociales, debates políticos o reuniones vecinales. Muchos llevaban franelas rojas y hablaban de defender la revolución. Con el tiempo, Venezuela aprendería un nombre que terminaría marcando buena parte de su historia política reciente: los círculos bolivarianos. La idea nació en pleno ascenso del chavismo. Hugo Chávez llevaba apenas unos años en el poder y buscaba construir algo más profundo que un movimiento electoral. Quería una estructura popular que mantuviera viva la revolución bolivariana en las calles, especialmente en los sectores populares donde el chavismo había encontrado su base más sólida. En 2001, el gobierno formalizó la creación de los círculos bolivarianos como organizaciones comunitarias encargadas de difundir las ideas del proceso revolucionario y fortalecer la participación popular. Oficialmente eran espacios de organización social y política. Venezuela al Día conversó con Carlos Julio Rojas, luchador social y periodista. Carlos, ¿cuándo usted escuchó por primera vez este término de círculos bolivarianos? ¿Cómo se hablaba de ellos en Caracas? ¿Cuál era ese primer respiro? ¿Qué percepción tenía la gente? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo darle un contexto a la gente de cómo inició y qué se sentía en las calles? ¿Qué decía el voz a voz? Sí, yo cuando era dirigente estudiantil, año 2003, estaba entrando en la Escuela de Historia de la UCB, ya se veía el tema de los círculos bolivarianos, que al inicio tenían un objetivo doble, que era un tema ideológico, pero también tenían un objetivo de amedrentamiento y de represión en las comunidades. Es decir, tenían un objetivo ideológico que era la pantalla de las ideas del libertador Simón Bolívar, algo que era completamente falso, cuando su objetivo era ser un arma de represión y de seguridad, cinturón de seguridad de cara al gobierno en ese momento presidente Hugo Chávez. Aquí le cuento cómo en la práctica estas organizaciones terminaron convirtiéndose en una de las estructuras más polémicas del chavismo. Para entender por qué aparecieron hay que regresar a la Venezuela de finales de los 90. El país venía de años de crisis políticas, corrupción, desgaste institucional y una desconexión enorme entre la clase política tradicional y buena parte de la población. Chávez llegó al poder prometiendo refundar la república. Su discurso no hablaba solamente de ganar elecciones, hablaba de construir una revolución. Y para una revolución, decía, no bastaba con controlar el Estado, hacía falta organizar al pueblo. En ese contexto, los círculos bolivarianos fueron presentados como una red de participación ciudadana. Chávez los describía como una gran red humana. La intención oficial era que funcionara de manera descentralizada en barrios y comunidades, impulsando proyectos sociales, actividades educativas y movilización política. Muchos de sus integrantes eran vecinos comunes, amas de casas, jóvenes, trabajadores, jubilados. Personas que por primera vez sentían que el Estado los miraba directamente y les daba protagonismo político. Durante los primeros años, algunos círculos sí desarrollaron actividades comunitarias. Organizaban jornadas médicas, alfabetización, distribución de alimentos y encuentros políticos. También promovían la nueva Constitución de 1999 y defendían públicamente el proyecto chavista. Para muchos simpatizantes era una herramienta de organización popular en un país donde históricamente las élites políticas habían monopolizado el poder. Pero mientras esa estructura crecía, también empezaban las alarmas. Que nosotros del Frente Norte de Caracas hemos realizado estudios, investigaciones serias con relatos de las víctimas de estos colectivos, cómo se han dedicado a sembrar el terror y la represión en los barrios de Caracas, específicamente hablando de una labor de control social, una labor de control de las pocas dádivas que daba el régimen de Hugo Chávez y luego el régimen de Nicolás Maduro, el control de las famosas cajas clave, el control de algunos servicios públicos, tema del gas. Es decir, tenían un control sobre la comunidad que, ¿qué es lo que buscaba? Sembrar miedo en las comunidades para que la gente no se manifestara. La oposición venezolana comenzó a denunciar que detrás del discurso social se estaba formando un aparato político paralelo con capacidad de intimidación y control territorial. Varias organizaciones y analistas compararon a los círculos bolivarianos con los comités de defensa de la revolución en Cuba. Las críticas aumentaron cuando algunos dirigentes chavistas comenzaron a utilizar un lenguaje cada vez más confrontacional. El propio Chávez repetía una frase que generó enorme controversia. Porque esta revolución es
pacífica, pero también es una revolución armada. Ese clima político se volvió todavía más tenso en 2002. Venezuela entró en uno de los momentos más explosivos de su historia reciente. Las protestas crecían, la polarización dominaba el país y enfrentamiento entre chavismo y oposición ya había pasado de lo discursivo a las calles. El 11 de abril de ese año, durante las movilizaciones que terminaron en el intento de golpe de Estado contra Chávez, los círculos bolivarianos quedaron en el centro de la atención nacional. Las imágenes de Puente Llaguno recorrieron el mundo. Hombres armados disparando desde el centro de Caracas mientras la violencia dejaba muertos y heridos. Desde entonces, sectores de la oposición acusaron directamente a integrantes de los círculos de actuar como grupos de choque del chavismo. El gobierno, en cambio, aseguró que estaban defendiendo el Palacio de Miraflores ante una situación insurreccional. Hasta hoy, aquel episodio sigue siendo uno de los más controvertidos y discutidos de la historia venezolana contemporánea. Después del golpe fallido y del breve regreso de Chávez al poder, los círculos bolivarianos no desaparecieron. Al contrario, el chavismo salió convencido de que necesitaba fortalecer aún más sus estructuras de movilización popular. En los barrios, las presencias de esos grupos comenzó a crecer. También aumentaron las denuncias. Algunas investigaciones, reportes periodísticos y testimonios empezaron a señalar que ciertos círculos recibían financiamiento estatal, motocicletas, equipos de comunicación y en algunos casos entrenamiento. El gobierno negó reiteradamente que fueran grupos armados organizados por el Estado. Sin embargo, figuras cercanas al chavismo radical alimentaban las sospechas. Lina Ron, una de las dirigentes oficialistas más conocidas y polémicas de esos años, llegó a declarar públicamente que había círculos armados hasta los dientes. En paralelo, muchos venezolanos comenzaron a notar un cambio en el comportamiento de algunas de esas organizaciones. Ya no se trataba solamente de reuniones comunitarias o activismo político. En varias zonas populares, especialmente en Caracas, ciertos grupos empezaron a ejercer control territorial. Algunos aparecían en manifestaciones oficialistas en motocicletas, otros eran vinculados con amenazas contra periodistas, estudiantes opositores o dirigentes políticos. Uno de los puntos más delicados fue la relación entre los círculos bolivarianos y los llamados colectivos. Aunque no son exactamente lo mismo, numerosos analistas consideran que parte de la estructura de los colectivos armados surgió de esos primeros círculos creados durante el chavismo inicial. Eso fue evolucionando en lo que llamamos actualmente los colectivos armados, que tienen una labor de grupos de choque del régimen autoritario, primero populista de Hugo Chávez y luego el gobierno autoritario y dictadura de Nicolás Maduro. El tema ideológico se fue perdiendo, más allá de diferentes nombres que tenían, el nombre Frente Nicolás Maduro, el colectivo tal o el colectivo cual. El objetivo fundamental era un objetivo de represión y violencia que fue deviniendo en temas criminales y temas monetarios. Con el tiempo, los colectivos terminaron convirtiéndose en actores clave dentro del ecosistema político y de la seguridad informal del gobierno venezolano. La transformación fue gradual. A comienzos de los 2000, muchos círculos todavía funcionaban como organizaciones barriales de apoyo político, pero a medida que avanzaba la polarización, algunas estructuras revolucionaron hacia grupos con mayor capacidad de presión callejera. El gobierno comenzó a impulsar otras formas de organización popular como los consejos comunales y oficialmente los círculos bolivarianos fueron perdiendo protagonismo. Sin embargo, la lógica de organización territorial y lealtad política permaneció. En barrios como el 23 de enero, en Caracas, empezaron a consolidarse colectivos con fuerte presencia política y armada. Nombres como La Piedrita comenzaron a aparecer constantemente en reportes y denuncias. Sus líderes hablaban abiertamente de defender la revolución. Algunos exhibían armas en videos y actos públicos. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron intimidación y violencia política vinculada a esos grupos. Mientras tanto, dentro del chavismo persistía otra narrativa. Para muchos simpatizantes del proceso bolivariano, los círculos y posteriormente los colectivos surgieron como respuesta a un país profundamente desigual y a una oposición que, desde su visión, buscaba sacar al chavismo del poder por vías no democráticas. Desde ese lado se defendía la idea de organización popular armada como mecanismo de defensa de la revolución. Ese choque de narrativas terminó definiendo buena parte de la Venezuela contemporánea. Para uno, los círculos bolivarianos fueron una experiencia de participación comunitaria que degeneró con la radicalización política.
Para otros, desde el inicio fueron concebidos como estructuras de control y presión pública al servicio del poder. Con los años, la imagen de aquellos grupos iniciales repartiendo constituciones y organizando reuniones vecinales quedó eclipsada por escenas mucho más duras. Motorizados armados en protestas, denuncias de intimidación, presencia en operativos de control social y acusaciones de actuar con impunidad. Especialmente durante las protestas de 2014 y 2017 y los años posteriores, los colectivos pasaron a ocupar el centro de muchas denuncias nacionales e internacionales sobre violencia política en Venezuela. Aún así, la historia de los círculos bolivarianos también refleja algo más profundo sobre el chavismo y sobre Venezuela. Refleja cómo un proyecto político buscó construir poder desde abajo, organizando sectores populares históricamente excluidos, pero también cómo esa misma estructura terminó mezclándose con dinámicas de confrontación, control y violencia en medio de una polarización extrema. 2 décadas después de su creación, el término círculos bolivarianos ya no aparece con la misma frecuencia. Hoy la palabra que domina es colectivos, pero la raíz de esa historia sigue estando en aquellos primeros años de la Revolución Bolivariana. Porque al final los círculos bolivarianos no fueron solamente un grupo de militares, fueron el reflejo de una época, de un país fracturado entre esperanza, confrontación y poder. Una estructura nacida bajo la idea de participación popular que terminó envuelta en una de las discusiones más complejas de la historia venezolana reciente, donde termina la organización política y donde comienza el control. Y quizá ahí está la parte más difícil de esta historia, que hablar de los círculos bolivarianos no es solamente hablar de grupos políticos, es hablar de cómo Venezuela fue transformando su relación con el poder, con la calle y con la idea misma de revolución. Una transformación que todavía hoy sigue dejando consecuencias.